Bien, vamos a ver, el tema de salud pública es algo que ya hemos visto históricamente, ya tiene un tiempo, desde que ha existido la humanidad y que ha formado parte del grupo de personas, hemos tenido esta necesidad de abordar el aspecto de salud pública. En salud pública, como tal, representa a la organización racional de todas las acciones y condiciones que se han dirigido para proteger a un grupo de personas, a la colectividad de muchos fenómenos, y dentro de los más reconocidos han sido las enfermedades. En ello está, por ejemplo, el de proteger de los factores de riesgo que se tiene, mejorar su convivencia entre ese grupo de personas y mejorar su calidad de vida. Lo cual está representando en el conjunto de condiciones que éstas tengan que puedan garantizar el estado de su bienestar físico, psicológico, social, etcétera, que es importante y que es básico para la vida de cada persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Por eso que salud pública viene a ser un proceso dinámico que interviene en la satisfacción de todo lo que se pueda, de sus necesidades fundamentales del ser humano, las condiciones tanto de su entorno que le rodea, su medio ambiente, su entorno ecológico, su participación en el desarrollo social, la cultura en la que circunscribe, su productividad, su trabajo donde se desempeña, el desarrollo científico, que éste también tenga la cobertura necesaria para las necesidades de las personas, y en el aspecto tecnológico. Así que todo esto abarca el concepto de salud pública. Ya no nos hemos quedado solamente en la circunscripción de identificar factores de riesgos que puedan enfermar a las personas, sino ya nos vamos a satisfacer esas necesidades que son muy importantes dentro del grupo humano. Bien, entonces como activo que tiene la salud pública es no solamente a la persona ausente de enfermedad, sino también comprometernos a cubrir sus factores de producción, sus factores de convivencia para ese mejoramiento de las condiciones propias y las de la sociedad a la que ésta pertenece. Es así que la salud pública es una tarea decidida de los gobiernos, del que nosotros miramos y revisamos, que deben proveer los programas, normas, planes, medios, políticas, etcétera, que permita una sociedad protegida. Eso es lo que se busca, y la salud pública ingresa allí, pero esta no es tarea individual, sino es una tarea que viene de los propios gobiernos, a las que la sociedad está formando parte. La salud pública es lo que nosotros, como sociedad, hacemos conjuntamente para asegurar esas condiciones donde se puedan desarrollar, como son educativas. Hemos revisado algunos indicadores también económicas, ¿cierto? Sociales y ambientales, para que las personas sean saludables. Es así que nosotros nos preocupamos en la medida de estos indicadores, que estos también sean fuente de calidad, que recoja fidedignamente la problemática de un lugar o de una población, que recoja también el momento en el cual se está desarrollando. Muchas veces estos datos son un poquito pasados, como hemos revisado, a veces no tienen de repente
el adecuado contraste. Entonces, eso a nosotros no nos permite evaluar adecuadamente. Entonces, por eso es importante que estos indicadores que nos van a permitir evaluar adecuadamente si estas condiciones están siendo realmente saludables para las personas. Bien, hay esfuerzos en el sector salud, sí, es verdad. Estos siempre se han centrado fundamentalmente en los cambios estructurales, financieros y de organización de los sistemas de salud y en la parte curativa del individuo. ¿Sí? Así ha sido y así probablemente estamos observando. Mientras que la salud pública no se ha prestado el interés por temas gubernamentales que ellos probablemente no ven con una necesidad, ¿sí?, para garantizar su cumplimiento. Bien, en ese aspecto, por eso, dentro de las organizaciones más grandes, como por ejemplo en el aspecto de salud pública, tenemos la Organización Mundial de la Salud. Estas organizaciones han pretendido buscar un consenso entre los países de los que formamos parte. Entonces, ese resultado de ese consenso se ha desarrollado las funciones esenciales que debe cumplir idealmente la salud pública. Esto se dio en el año 1998. Esto se trabajó desde la División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. En ella publicó este consenso los lineamientos metodológicos para la preparación de los perfiles de los sistemas de servicios de salud, tratando de tener un consenso multipartidario donde los países de la región panamericana describiera cómo se van a prestar estos servicios de salud. Bueno, sí es verdad, cada país ha tenido sus reformas, han habido y siempre están generando diversas políticas, se quedan en camino, no se completan, porque vivimos en un cambio constante por los temas políticos más que nada, ¿no? Entonces, dentro de esos aspectos que se han revisado en estas reformas del sector salud, han centrado aspectos que se recogen dentro del marco jurídico, el derecho de los ciudadanos de la salud, el aseguramiento, el aumento de su cobertura y atención, la función rectora de los ministerios de salud, la separación de funciones, la descentralización, la participación social, el control social que se tenga, el financiamiento, el gasto, la oferta de los servicios, los modelos de gestión que se tiene, el recurso humano que abriga para el número de población que hemos estado revisando el día de hoy, la calidad de los servicios, la evaluación de las nuevas tecnologías. Entonces, estos son aspectos que han buscado que se tengan en cada reforma del sector salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud, en las funciones esenciales de la salud pública, ha liderado una iniciativa continental dirigida a poder definir y medir estas funciones esenciales de la salud pública, para de esta manera crear un fundamento donde permita posicionar de forma adecuada los programas de salud de cada país. Así, por eso, en este conjunto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, con sus siglas conocidas del CDC, y el Centro Latinoamericano de Investigación en Sistemas de Salud, que es el CLAIS, han logrado una definición adecuada y una buena medición de las funciones esenciales de la salud pública. En ello, ha descrito el concepto de salud pública y sus funciones esenciales en las Américas. ¿Cómo es que están estas contribuyendo a abordar la problemática de la salud?
el marco para la medición del desempeño de estas funciones esenciales. También ha desarrollado un plan continental de acción para mejorar la salud pública, que ha permitido por cada ciertos años revisar, analizar, hacer un monitoreo y un seguimiento de cómo estamos yendo. Y por lo tanto esto ha generado resultados. Y si realmente se está cumpliendo o no las funciones esenciales. Y estos resultados han sido publicados y son ciertamente un apoyo y una ayuda para las organizaciones de salud, para los países de las que lo conforman. Bien, esto ha brindado un resultado importante y se ha dado a través de la OMS y el Programa Nacional de Desempeño y Estándares de la Salud Pública, en el cual se vio que existen aproximadamente nueve aspectos que se deben abordar, que son la prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles, que hemos estado revisando, que son prevenibles muchas veces por vacunas. El monitoreo de la situación de la salud a través de los indicadores, de las tasas que hemos estado revisando. La promoción de la salud, si ésta está haciendo oportunamente. Si se tienen los centros o los puestos de salud con adecuada participación de la sociedad. Salud ocupacional, la protección del ambiente, legislación y regulación en salud pública, la gestión en salud pública, si estos servicios específicos de salud pública se están brindando o no, atención de salud para grupos vulnerables y poblaciones de alto riesgo. Bien, en ese mismo desarrollo se ha determinado objetivos. Como tales, son principales dentro de este plan, son prevenir las epidemias y la propagación de enfermedades, proteger contra los daños ambientales, prevenir los daños a la salud, promover y fomentar conductas saludables, responder a los desastres y asistir a comunidades damnificadas, garantizar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud. Esto es lo que se ha observado que salud pública tiene como objetivo principal para desarrollar y cuidar y promover. ¿Sí? Sin esto, probablemente lo que se venga a hacer no tenga el impacto deseado, porque esto ya se ha revisado, ha sido priorizado y son parte importante de todo sistema de salud, que eso debe tener el aspecto de cualquier país en salud pública. Bien, dentro de ello hay los servicios esenciales de salud pública. ¿De acuerdo? Estos son realizar monitoreo para identificar los problemas de salud de una comunidad. Diagnosticar e investigar estos problemas y los riesgos que existen en esa comunidad. Informar, educar y empoderar a las personas en temas de salud. Generar, involucrar a las asociaciones comunitarias en la identificación y resolución de los problemas de salud. Desarrollar políticas y planes que apoyen a la salud individual y a la salud colectiva. Estos 5 servicios esenciales forman parte importante de la salud pública y que los están agrupando de esta manera. También tenemos el cumplir las leyes y regulaciones que protejan la salud y brinden seguridad. Que se vincule a las personas con servicios de atención de salud y que se garantice la provisión de servicios de salud donde no estén disponibles. Que se garantice recursos humanos competentes.
que se evalúe la eficacia, la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud, tanto individual como colectiva, que se investiguen los enfoques y soluciones innovadoras para los problemas de salud. Entonces, estos aspectos se han venido desarrollando, pero muchos otros descuidando. Bien, entonces, como tal, se han propuesto delimitar estas funciones esenciales de salud pública, ¿sí? Dentro de estos servicios, ¿qué funciones se ejecutan en salud pública? Son parecidos a los que hemos visto. Es de una manera más activa y que permita a la salud pública de alguna manera intervenir, de esta manera también cumplirlas. Dentro de sus funciones son monitoreo y análisis de la situación de salud de la población, vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. Tenemos bastantes actividades, por ejemplo, en cada una de ellas. Y a nivel de país, se centraliza por la CDC de Perú. Muchas actividades, muchas intervenciones que se pueden recoger. También se tiene en la promoción de la salud. Si esto está llegando también a la siguiente función que se tiene, la participación social y el empoderamiento de los ciudadanos en salud. Esto probablemente como indicador todavía no se tiene. Esto sí es algo muy importante que de repente se va a tener que hacer un poquito más medible y de alguna manera también fortalezca la participación de los ciudadanos. El desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos de salud pública y contribuyan a la Rectoría Sanitaria Nacional. Esto como tal tampoco existe un indicador que mida. Probablemente aquí a nosotros sí nos haría mucha falta que se desarrolle también el aspecto de gestión en salud pública. Y viene a ser esta parte muy importante. Entonces, hay muchas cosas que todavía como funciones esenciales en salud pública no se tiene medido. La regulación y fiscalización en salud pública. ¿Quién se encarga de hacer esto? El único es el órgano rector, hasta el momento como tal, para regular y fiscalizar salud. Pero eso también, a su vez, nos permitiría tener una medición, que alguien nos diga cómo están yendo los aspectos de salud pública en el aspecto de gestión. Eso también nos haría de mucha ayuda para saber si realmente el área de salud pública está cumpliendo con las funciones que se le ha encargado. Evaluación del acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios. Esto sí existe, indicador. Pero de repente nos ayude a identificar las dificultades que se tengan. Quizá desagregar un poco más. De esa manera, tener un poco más oportuna, una identificación más activa. El desarrollo de recursos humanos, capacitación en salud pública, también es un indicador. No existe. Esto también hace que nos debilitemos en la capacidad que tenga este grupo de personas y grupo de profesionales en el aspecto de salud pública. Como no hay un interés, una medición como tal, esto se va debilitando y no solamente pasa aquí en Perú, sino pasa en todo el mundo. Entonces está habiendo una debilidad también de la formación de este tipo de recurso humano profesional altamente capacitado. Luego, otra parte importante como función esencial es la garantía de calidad de los servicios de salud, tanto individuales como colectivos.
Esto es muy importante porque de acuerdo a ello se va a poder reconocer cómo se está brindando la atención. Y es una función esencial de salud pública. Esto debería ser más medible, no solamente cuando van a acreditar como un requisito, bueno, idealizado probablemente, sino que sea más evidente y permita también identificar qué hospitales tienen un servicio de calidad o de repente para mejorar, ¿no? Entonces, de esa manera se podría brindar oportunamente las correcciones del caso, ¿no? Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública. Ciertamente hay investigación en salud pública, pero salud pública es muy amplia. De repente solo está enfocándose en un punto más llamativo, pero descuidamos todas las demás. Y no solamente es investigar, sino también es implementar esas soluciones que se han descubierto a raíz de esos productos de investigación, que no completa muchas veces ese ciclo de mejora continua. Entonces, eso también a nosotros en salud pública nos falta medir. La reducción del impacto de emergencias y desastres en salud también es algo muy importante y forma parte de todo país. Es una función esencial en salud pública, pero, ahí viene el gran pero, que se lleva no solamente con el Ministerio de Salud, sino también trabaja otros sectores, no solamente el sector salud, sino también de repente el sector medio ambiente, el sector de vivienda. Entonces, como es multisectorial, participan varios sectores, esto también tiene que haber un liderazgo, ¿no? Y debería ser por personas capacitadas en el área de salud pública, porque como hemos observado, la salud no solamente depende del control de vectores, sino también depende de otras condiciones que muchas veces no están dentro del sector salud, ¿no? Como por ejemplo, en cada desastre natural que pudo haber sido prevenido y que participarían otros sectores. Entonces, eso ha hecho la creación de un plan ya multisectorial de salud que se ha desarrollado hasta el 2030. Y había una participación de aproximadamente, a ver, unos 6 sectores. Han participado 6 sectores de nuestro gobierno y ha tenido un acercamiento más factible para mejorar los aspectos de salud pública. Bien, y habíamos observado cada una de estas. Vamos a ver en el aspecto de promoción de la salud. ¿Qué viene a ser promoción de la salud y que está muy de la mano con el aspecto de función esencial en salud pública? Es el conjunto de actividades que se realizan de intervenciones y estas a su vez de procedimientos que realizan los gobiernos, los sectores sociales, los sectores productivos, las comunidades, que permitan proteger la salud de la población con el fin de modificar los factores determinantes de riesgo y estos fortalecer a su vez los mecanismos de protección de la salud. Entonces, es como tal. Se establece en base a una relación con el entorno y con los procesos sociales, tanto productivos, culturales, científicos y tecnológicos, que nos lleve a garantizar mejores condiciones de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, ¿de qué manera vamos a contribuir? Se tiene que identificar, primero que nada, cuáles de estos están siendo operativizados, cuáles son los identificados. Entonces, como tal, se desarrolló en 1986
este concepto donde se aborda la promoción de la salud y fue dado con la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de Ottawa. Allí se determinaron las áreas estratégicas para la construcción de políticas públicas saludables, la creación de entornos favorables, el fortalecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de aptitudes personales que se deben fomentar en el estilo de vida y la reorientación de los servicios de salud comunitaria. Ahí llamada la Carta de Ottawa. Bien. Promoción se desarrolla entonces en todas sus dimensiones de la persona. Y en todas ellas está dibujándose la identificación de los factores de riesgo para poder abordar. Lo que se busca es promover, es promoción. Bien, ¿qué es prevención de la enfermedad? Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a la protección específica de la población para evitar que los daños en la salud o las enfermedades se comiencen a prolongarse y por lo tanto ocasionen daños mayores y generen estos a su vez secuelas evitables, que puedan ser evitables. Como tal, es el conjunto de acciones dirigidas a impedir el impacto físico en el organismo del individuo o, si es inevitable, a protegerlo de forma que el daño sea menor y que el tiempo de su readaptación a las actividades normales sea más corto. Y en esto se tiene que buscar disminuir ese impacto, tanto individual como incluso impacto colectivo. Se relaciona con acciones definidas en detección y presunción temprana de enfermedad, también con el empleo oportuno y eficaz de las medidas terapéuticas más pertinentes y adecuadas para impedir las secuelas, disminuir al máximo la incapacidad que éstas puedan generar y evitar los riesgos de muerte, sobre todo las muertes tempranas. Y por lo tanto, la prevención va a clasificarse en 5 categorías o niveles que corresponden con las diferentes fases de la historia natural de la enfermedad o del desarrollo de una enfermedad. Bien, prevención primordial de la enfermedad. En la prevención primordial se concentra en acciones que permitan evitar que surjan y se consoliden patrones de vida sociales, patrones económicos muchas veces y culturales que pueden contribuir a aumentar el riesgo a enfermar y morir. Entonces, ¿qué busca en la prevención primordial? En ella busca identificar qué efecto tiene, por ejemplo, que las personas en el aspecto social, económico y cultural puedan estar ellos siendo proclives a aumentar cualquier riesgo. Y eso por eso buscamos indicadores sociales, como por ejemplo la vivienda, ¿no? Viviendas insalubres, hacinamiento, ¿no? Con falta de agua, de desagüe, ¿no? Entonces son estos aspectos que desde ya se deben empezar a actuar, ¿verdad? Entonces que estos a su vez genere un impacto, porque al tener la persona estas intervenciones tempranas, voy a evitar que ellas tengan algún aumento de su riesgo a enfermarse y morir. Bueno, entonces esa prevención primordial son acciones en contra de estos efectos que se dan.
de por sí porque ya están probablemente detectados, pero buscamos intervenir inmediatamente. Otros efectos, por ejemplo, la contaminación atmosférica, ¿no? En otros países probablemente esto es lo más común, porque arquitectónicamente las viviendas tienen una estructura, todas tienen agua, desagüe, calefacción y demás, tienen gas, tienen un sistema muy adecuado para la vivienda, y aquella vivienda que no tengan estos mínimos para vivir son realmente cerradas, clausuradas y son inhabilitadas. Nadie las puede usar. Condición diferente en los países latinoamericanos, ¿no? Donde probablemente esto es un poquito más complicado porque se debe trabajar a nivel regional, a nivel de municipio, fortalecer. Entonces, en salud pública es necesario que se dé intervenciones a nivel local, a nivel regional, para que de esa manera comience a interactuar y a entender realmente la importancia que tiene. No hay muchos especialistas en salud pública. Hace unos 6 años aproximadamente, o 7, se está fortaleciendo en la creación de especialistas en salud pública. Países como nosotros deberíamos fomentar más la formación de recurso humano en salud pública y salud global. Todavía ya es la otra vertiente que se está generando, porque la salud ya no solamente queda circunscrita a una región, sino estamos realmente globalizados. Entonces, todos esos aspectos se deben empezar a identificar, y no solamente desde el aspecto de salud, sino también la contaminación atmosférica no viene a ser un aspecto de salud. ¿Quién lo identifica? Son los ingenieros ambientales, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen su importancia, y ellos también podrían comenzar a ser más sensibles al aspecto de salud pública. Y quizá a la falta de más especialistas, de mayor control, no se tiene el abordaje completo o el mapeo como tal, como probablemente deberíamos generar, ¿no? Así también en la dieta son aspectos muy importantes que ya se están dando a nivel de país, con la identificación del tipo de alimento, con los octógonos, ¿no? Ustedes ya saben qué alimento tiene más azúcar, qué alimento tiene más triglicéridos o grasas en su complejo más saturadas, grasas saturadas. Entonces, se está teniendo una identificación bastante importante con los octógonos. Pero ahí no queda todo, ¿verdad? Sino también el de empezar a dar alternativas. Ya están identificando, ya están conociendo, desde las bebidas hasta los componentes más, casi todos tienen, ¿no? Pero las personas igual siguen consumiendo, quizá menos, porque ya te da una alarma, te da una alerta, pero todavía nos hemos quedado en completar más acciones, ¿no? ¿Cómo mejorar de repente la intervención en los platos que se sirve uno en un restaurante? De repente, ¿no? A ver, lo dejo allí. Que de repente cada vez que tú te sirvas un plato, tú sepas cuánto de grasa te estarías por comer, cuánto de azúcar estarías por consumir, y así sucesivamente, ¿no? Que sería quizá el reto más grande, y que cada persona sepa que pudo haber prevenido su problema de salud desde el momento de una decisión, ¿no? Y todos estos aspectos son parte de la prevención primordial. La prevención primaria de la enfermedad está orientada a disminuir los casos, la incidencia de la enfermedad, los casos nuevos, por medio del control de sus causas que lo ocasiona y sus factores de riesgo. En esta segunda prevención, que es la prevención primaria, al identificar
al controlar qué causas y qué factores de riesgo, se tendría que conocer de cada enfermedad cuáles son sus causas y cuáles son sus factores de riesgo, para que de esa manera se pueda disminuir la incidencia. Bien, esta contempla acciones. Estas acciones buscan proteger la salud mediante individuos, mediante el esfuerzo que se pueda dar de manera individual, ¿sí? Y de manera comunitaria. Pero estos esfuerzos personales, ¿como cuáles? La vacunación, por ejemplo, ¿sí? El uso de los preservativos, ¿sí? Otro importante, el conocer los comportamientos de riesgo o los factores de riesgo, ¿sí? En aspectos comunitarios, tenemos varios. También estaría incluida la vacunación de varias, ¿no? Por ejemplo, la COVID. Si no nos vacunábamos a nivel comunitario, probablemente seguiríamos ahorita, hasta el momento, teniendo alta mortalidad, ¿verdad? La pasteurización de la leche, esto ya se da de manera rutinaria. La cloración del agua, ¿cierto? Otros, por ejemplo, a nivel comunitario, las acciones que se dan a través de la, por ejemplo, animales de riesgo, por ejemplo, la rabia, que se tiene que identificar los canes o los animales que tengan signos importantes, o incluso se tiene que controlar a los animales salvajes, ¿cierto? Porque la rabia urbana ha sido eliminada, pero aún nos falta la rabia salvaje. Entonces, todos esos aspectos que son de prevención primaria, al conocer los factores de riesgo o las posibles causas identificadas, podremos evitar el desarrollo de enfermedades. Entonces, así también podemos ir revisando cada una de ellas. Y de esta manera, la actividad de salud pública completaría sus funciones con cada una de ellas. Bien, ahora veamos la tercera prevención muy importante, que es la prevención secundaria de la enfermedad. Esta está dirigida al mejoramiento de la salud de las personas enfermas. Ellas ya están identificadas. Se ha identificado oportunamente, entonces se va a buscar la disminución y el mejoramiento de su salud. Que éstas se compliquen, que se agraven. ¿De acuerdo? Entonces esto se da en a qué acciones, qué actividades se hace la detección temprana y el tratamiento precoz. ¿Sí? Su objetivo como tal de prevención secundaria no es reducir la incidencia, sino su gravedad y su duración. Y de esta manera busca reducir sus complicaciones y la letalidad de la misma. Se trabaja, por ejemplo, a nivel poblacional con ciertos cánceres, el tamizaje. En el aspecto de detención precoz del cáncer de cuello uterino, se realiza oportunamente el examen de citología cérvico-vaginal y su tratamiento inmediato. De esa manera, se identifica oportunamente y se brinda un tratamiento eficaz y eficiente para la persona, y de esta manera evitamos la letalidad de esta enfermedad y por lo tanto también la sobrevivencia. Entonces, de esa manera se busca reducir el impacto de las enfermedades. Eso es lo que busca la prevención secundaria. Prevención terciaria, que es la cuarta prevención. En ella, esta como tal tiene el objetivo de disminuir el avance de la enfermedad y sus complicaciones. Estas complicaciones muchas veces ya están establecidas, ya están desarrollándose, pero se orienta. Se busca disminuir sus secuelas, disminuir la discapacidad,
también reducir el máximo el sufrimiento y facilitar la adaptación de los enfermos a su entorno. ¿Sí? Entonces es un aspecto relevante e importante tener una terapéutica oportuna y eficaz y la medicina de rehabilitación. En la prevención terciaria implica una atención médica, que tenga una adecuada y buena adherencia con el paciente, que sea brindada de manera humanizada, siempre con calidad, y también que el tratamiento como tal sea aceptado, que tenga menos secuelas la persona, ¿no? Entonces, en cuanto a prevención terciaria, con un desarrollo de secuencia a partir de la enfermedad, aquí tenemos, por ejemplo, la medicina paliativa, el disminuir el dolor por enfermedades crónicas. Hay muchas enfermedades que generan dolor, como por ejemplo, tenemos el cáncer. Otra, además, las enfermedades crónicas como tales, ¿no? Para un paciente con neuropatía diabética, ¿no? Entonces, ellos requieren de una medicina con más rigurosidad en cuanto a la aplicación. Ellos no pueden dejar de tener un tratamiento, el cual muchas veces es bastante necesario, que no solamente sea el medicamento, sino también un abordaje con varios profesionales, como ya hemos revisado en la primera clase, ¿no? Multidisciplinaria, donde participe no solamente el profesional de la salud, en este caso puede ser un médico, puede ser una enfermera, sino también un aspecto de salud mental y también de una participación espiritual, ¿no? Entonces, aborda ya aspectos mucho más importantes donde se requiere también mayor grupo de profesionales. Y si vemos y observamos, llegar a esta fase también es importante que se dé ese soporte. Y no porque esté la persona en una fase más avanzada de su enfermedad, los dejemos desprovistos de una atención de calidad. En todo momento vamos a buscar que el individuo siempre tenga una buena atención. En todo momento. Si es verdad que en esta fase, cualquier enfermedad en esta fase llega a tener una alta demanda de profesionales, de recursos que podemos observar, ¿no? Estos pacientes se complican y pueden requerir mayor atención, mayor capacidad de los niveles hospitalarios, pero ahí también depende de los sistemas de salud disminuir este número de pacientes siempre y cuando realicen intervenciones en etapas tempranas, porque son posibles de prevenir y son posibles de alargar, ¿no? Si es posible evitar que una persona desarrolle enfermedades crónicas y son prevenibles, podemos nosotros hacer de conocimiento a la población que esto está en sus manos. Y de parte de los profesionales de la salud, traer esa información y empoderar a la población, empoderar a la comunidad, el conocimiento que les va a llamar a ellos a cuidarse, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante también, la prevención terciaria. Y vamos con la quinta prevención, que es la prevención cuaternaria de la enfermedad. Esta en sí consiste en la realización ya de actividades sanitarias que van a buscar atenuar o evitar la consecuencia de intervenciones que han sido que puedan llegar a ser innecesarias, que puedan llegar a ser excesivas por parte del prestador de los servicios de salud, como por ejemplo la sobremedicalización. Esto se da mayormente en personas con multipatologías, personas con edad avanzada,
que puede haber sobremedicalización. La propuesta también de procedimientos y cuidados éticamente no aceptables. Cuando solo se busca de repente darle calidad de vida, pero no generar este tipo de impacto al paciente, ¿no? Entonces es una realización más del sistema sanitario. Como objetivo es contener el fenómeno que se pueda dar de la comercialización de la enfermedad o de la mercantilización de enfermedades. Por ejemplo, la terapia hormonal en la menopausia para evitar infartos de miocardio. ¿Sí? Esto ya no está como tal justificado. Solo si son personas que tienen ciertas características, ¿no? Esto ya está bastante publicado y bastante diseminada esa información. No se da para evitar infartos de miocardio. Solo si son condiciones específicas. Para eso mejor está la alimentación, la dieta, el ejercicio, ¿verdad? El desarrollo de buenos hábitos. El otro, por ejemplo, el uso de estatinas en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Tampoco. Solo se da estatinas a ciertas características de personas, ¿verdad? Entonces, también suplementos farmacológicos de yodo en embarazadas sanas con la prevención de hipotiroidismo congénito. Si no se identifica adecuadamente a la embarazada, no podríamos estar dando sustitución de ciertos productos, sobre todo con el tema del hipotiroidismo congénito. Entonces, esto se tiene que identificar oportunamente. Otra prevención cuaternaria que se están realizando a nivel hospitalario, como, por ejemplo, las resistencias microbianas de antibióticos. Muchas veces es una manera de revisar, pero es ya posterior, de cómo estamos en la actividad hospitalaria, cuando generalmente existen brotes, ¿no?, de bacterias multidrogos, como el MRSA, por ejemplo, donde tenemos que cuidar mucho que se disemine, se propale, ¿no? Entonces cerramos a veces ciertas áreas para evitar que vaya propagándose este tipo de bacterias, ¿no? Y eso se pudo haber evitado, sí, por supuesto, pero a veces ese uso indiscriminado de los medicamentos no se ve hasta cuando llega a impactar fuertemente a más personas, ¿no? Y esto se para controlando. Probablemente dentro de la cascada de control de la prevención, llegar a esta parte es necesario, pero también se puede evitar llegar hasta tener más casos de este tipo, siempre y cuando nosotros comenzamos a abordar tempranamente, ¿cierto? Entonces, hace falta de todas maneras un conocimiento, una promoción cada vez más activa de lo que es las acciones de prevención y sobre todo el impacto que tiene en la salud tanto individual como colectiva. Y esto se da a través de trabajos de investigación, a través de evidencia, que esto ayude mucho más a los sistemas de salud a fortalecerse y evitar ser un riesgo hacia la misma comunidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bien, en la prevención cuaternaria, entonces, se busca la realización de actividades sanitarias que busquen atenuar o evitar estas consecuencias de aquellas intervenciones.
Como tal, vamos a ver en esta gráfica los niveles de cada uno de nivel de prevención. Aquí tenemos el nivel de prevención primordial, haciendo un resumen. ¿Qué fases estaría revisando el nivel de prevención primordial? Son condiciones económicas, sociales y ambientales. Como hemos observado, son las determinantes sociales, muchos de estos. Y esto es el nivel de prevención primordial. Como objetivo busca establecer y mantener condiciones que minimicen los riesgos para la salud. ¿Qué acciones se pueden hacer? Aquellas que contrarresten o eviten la aparición de condiciones tanto ambientales, económicas, sociales y conductuales. Buscan evitar esas acciones la aparición de estos condicionantes. ¿Qué población está destinada? Población general, grupos seleccionados, de acuerdo al tema que se está abordando. En la prevención primaria, tenemos que la fase es factores causales, factores específicos. Como objetivo busca reducir la incidencia de la enfermedad. ¿Qué acciones pueden tomar en esta prevención? Iniciativas personales, iniciativas colectivas para la protección de la salud. Como población, en la misma que la primordial, población general o grupos seleccionados, pero aquí ya abordarían también incluso a individuos de alto riesgo. Como por ejemplo, tenemos ya sea por alto riesgo a nivel social, como por ejemplo, a nivel social sería personas sin una vivienda, personas que viven expuestas a la agresión de repente del medio ambiente, que no tienen vivienda, otros individuos de alto riesgo, personas mayores sin casa. Entonces, son grupos específicos, grupos seleccionados. De alto riesgo, vendría a ser en el caso de enfermedades, el cáncer de colon, de alto riesgo, el cáncer de mama, ¿no? Y en población de alto riesgo. Entonces aquí ya comienza a hacerse intervenciones mucho más selectivas. Personas que tienen ya identificado de manera familiar el desarrollo de enfermedades metabólicas. Entonces ya se tiene que empezar a trabajar con este grupo de personas y identificar oportunamente con qué medidas vamos a empezar a apoyar en su cambio de vida, en sus factores causales o factores de riesgo que se pueda en estas personas abordar. Y de esa manera nosotros evitamos que ellas lleguen a presentar la enfermedad a edades tempranas. Y así tenemos de varias patologías. Otra más que hemos podido hablar en esta tarde ha sido la prevención secundaria. Se busca desde los primeros estadios de la enfermedad con el objetivo de reducir la prevalencia de la enfermedad acortando su duración. Buscamos acciones que sean de manera individual, de manera comunitaria, para detectar e intervenir precozmente a la enfermedad. De esta manera minimizar también la discapacidad. ¿Qué población está sujeta aquí? Los pacientes con el diagnóstico de la enfermedad y con tratamiento precoz. De esta manera se permitirá que esta población identificada tenga una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo también de su desarrollo,
¿no? En la prevención terciaria estaría abordándose de los estadios avanzados de la enfermedad con el tratamiento y la rehabilitación. Se busca reducir el número y la gravedad de las complicaciones con acciones destinadas a minorar el efecto a largo plazo de la enfermedad o discapacidad. Aquí a población destino son pacientes que van a iniciar programas de rehabilitación. Muchos de ellos ya tienen estos programas, ya se tiene un desarrollo, entonces es identificarlos oportunamente y que ellos puedan tener ya una intervención inmediata. Y en la última prevención, que es la cuaternaria, se da antes del inicio de la enfermedad, como hemos observado, puede ser antes o durante su propia enfermedad. Lo que se busca es proteger a los pacientes de intervenciones médicas innecesarias, excesivas, y proponer procedimientos y cuidados éticamente aceptables. ¿Con qué acciones? Con la identificación a los pacientes en riesgo sobre tratamientos, sobre nuevas intervenciones médicas que pueden llegar a ser innecesarias. Cualquier población está aquí, se está interviniendo a cualquier población, tanto general como colectiva, seleccionados por individuos de alto riesgo. A todos se busca. Entonces, como tal, busca proteger al individuo de la propia intervención sanitaria, como se están dando cuenta. Esa es la prevención cuaternaria. Bien, ahora la asistencia sanitaria o la atención médica como tal, ¿qué es lo que busca? Es asegurar que cada paciente reciba los servicios de diagnóstico, los servicios terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima y de esta manera lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y conducir a la máxima satisfacción del usuario del servicio. Se aprecia, por ejemplo, cuando se define el objetivo de salud individual, a diferencia de la salud pública, que está dirigida, como hemos observado, a la familia y a la población en general, ¿no? Entonces, de esta manera, los modelos de salud que se van a aplicar en los países van a tener que ser más grandes de lo que se está apuntando, que hasta el momento son generalmente a los aspectos curativos, y en esta dirección adelantan pues todo su esfuerzo, tanto político y económico, aspecto de curar. Y así generalmente va a quedar muy rezagado los aspectos relacionados con los factores de riesgo. Si no se abordan adecuadamente estos, es común que no se tome en cuenta la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. Por lo tanto, esto es un factor fundamental, no solo desde el punto de vista del bienestar de la comunidad y sus componentes en particular, sino también desde las perspectivas más amplias, como es la económica, que por lo tanto va a determinar la disminución de los altos costos que se emplean en recuperarse, nuevamente tener salud, tener rehabilitación y sobre todo desde el punto de vista de los efectos en la productividad, que representa tener a una persona sana, que es el factor como tal fundamental para el crecimiento económico de todo país. Entonces, realmente el modelo de salud que nosotros tenemos debería estar abordando no solamente el aspecto curativo, porque de esa manera no vamos a brindar mayor desarrollo. Y por lo tanto, la salud pública no va a cumplir su verdadera función. Tenemos que estar desarrollando factores de riesgo en todo aspecto. Las constituciones políticas de todos los países, no hay ninguno que no hable del derecho a la salud que tienen los habitantes de una nación y la obligación de los estados de proveer condiciones básicas para la preservación
y conservación de la salud. Todos los países. Entre ellas están, a su vez, un ambiente sano, un ambiente de trabajo, protección de la población prioritaria también identificada, la atención en la nutrición, de su alimentación, está también los bienes y servicios que sean de calidad, la facilidad o suministro de medidas de prevención, de control, la instrucción e información sobre los riesgos, el respeto a sus costumbres y sus creencias de las poblaciones minoritariamente étnicas o de la población indígena, el riguroso control sobre el cumplimiento de la ética en los procedimientos y servicios que se realizan. Entonces, así debe tener también el deber de velar por las personas, por la conservación, el mejoramiento y la recuperación de la salud individual, de la familia y de su comunidad en su entorno. Para esto, cada individuo debe evitar acciones u omisiones perjudiciales para su propio bienestar, para el de los demás y, por lo tanto, también con la sana convivencia donde él se desarrolla. Esto debe estar siempre abordando la asistencia sanitaria. Y como vemos, hay aspectos que no están muy fortalecidos en la salud pública. ¿Cuáles son? El aumento de la incidencia de enfermedades por factores, como pobreza. La pobreza es un factor de riesgo y estas traen a su vez enfermedades. La desnutrición, ¿sí? La sobrepoblación también, el hacinamiento, las migraciones, el deterioro del medio ambiente, todo ello está generando mayor incidencia. La reaparición de enfermedades epidémicas, las enfermedades también que muchas veces pensaron que ya se extinguieron, ¿verdad? Que ya no ha habido mayor seguimiento, pero de pronto comienza a despuntar. También hay que tener esa vigilancia epidemiológica constante, ser muy cuidadosos por este aspecto, del surgimiento de nuevas enfermedades, como hemos podido ser parte de estos años, ¿sí? La aparición y proliferación de patologías relacionadas con la vida moderna, con los avances tecnológicos. Hace poco hemos tenido la viruela del mono, por ejemplo, ¿no? Una vida moderna, muy abierta y demás, y sobrevino este tipo de enfermedad. Curiosamente, no era tan común en los humanos, ¿verdad? Algo que llamó la atención. Y se va a seguir viendo probablemente otras más por los cambios del modo de vida de las personas y aquellos avances tecnológicos que probablemente desarrolle ciertos malos hábitos también, ciertas de repente costumbres que se vayan teniendo al evitar ciertas conductas que antes eran favorables y saludables, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy quizás sea más fácil mover un botón, jalar un aplicativo y desarrollar otras cosas, secuelas, consecuencias, desde las enfermedades mentales, las cuales no se abordan, no se identifican oportunamente. Entonces es muy importante estar en salud pública realmente atentos. Atentos a todos estos cambios y que realmente generan un cambio de factores que probablemente antes no había y que ahora sí están.
Entonces, salud pública tiene que también ser actualizada en este entorno en el que se vive. Las patologías que resultan de la ocurrencia cada vez mayor de cataclismos y desastres naturales. Se está dando pues muchos fenómenos ambientales a causa del cambio climático. Y esto se va a ir observando también en el aspecto de las enfermedades. Van a estar apareciendo probablemente otras nuevas enfermedades a causa de estos fenómenos ambientales o naturales. Otro más es el uso creciente de herbicidas, de sustancias que se utilizan, por ejemplo, en los detergentes, en los desinfectantes, en aquellos aerosoles donde se propalan muchas veces sustancias químicas y estas pueden traer un problema emergente en la salud. El consumo de sustancias psicoactivas ilícitas que cada vez se están generando, drogas sintéticas cada vez más, con mayor facilidad que antes. Las crisis psicosociales que están llevando a la violencia intrafamiliar, comunitaria y social que lamentablemente estamos nosotros hoy por hoy viviendo. No hace poco hemos tenido un enfrentamiento muy difícil, muy complicado en el sur del país. Eso también es una alarma y es una alerta en salud pública. ¿De qué manera se está abordando estos problemas? ¿Cómo podemos abordarlo? Es una llamada para nosotros en el aspecto de salud pública, cómo intervenir tempranamente estos factores sociales. El deterioro de la calidad de vida por la misma acción de la violencia y el terrorismo. Esto probablemente antes no lo hemos medido ni se ha dado de repente la preocupación, pero ahora que se está dando lamentablemente de manera más circunscrita y más evidente para nosotros, quizá no lo hemos tenido tan porque pasó estas etapas y nuevamente se está viviendo, el de poder identificar oportunamente ciertos sectores sociales y cómo poder prevenir acciones que se puedan tomar y de esa manera cuidar a estas poblaciones, cuidar a sus alrededores, evitar de repente estos problemas de alguna manera, estar al respecto, de alguna manera tener cierto conocimiento para poder realizar oportunamente intervenciones de las problemáticas que se hay. La resistencia a los medicamentos, esta cada vez es más llamativa, ¿no? Y también se vigila, hay una vigilancia, pero de acuerdo a ello también tiene que ser oportuno. No solamente saber cuántos microbacterias o cuántas bacterias o cuántos hongos y así sucesivamente, virus, están resistiendo a diversos medicamentos, a nuevas tecnologías, sino cómo podríamos nosotros realizar una intervención más temprana. Las cifras crecientes de trauma originado por accidentes de transporte público, transporte privado, por accidentes en el trabajo, por los deportes que se realizan. Cada vez cada vez está abordando y trayendo mayor data, y esto también es importante poder abordar. También las víctimas de las guerras, de las confrontaciones internas que existen en cada país, o las externas, como por ejemplo tenemos la guerra de Ucrania y de Rusia, que aún sigue vigente. Y esto también nos llama a que existe una debilidad en la salud pública. Bien, vamos a revisar los últimos, acerca del trauma, que ha sido también las primeras causas de morbilidad y mortalidad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestras causas? El trauma. ¿Qué es lo que está trayendo? Está como primera causa de morbilidad y de mortalidad. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué causas están habiendo? Los accidentes de tránsito. Se está observando que hay un aumento de accidentes de tránsito. Por eso es que como política vial
se ha disminuido la velocidad, ¿sí? Si es por calles, si es por avenidas, si es por carreteras. Está habiendo una restricción de la velocidad. Esperemos que esto se cumpla y de por sí mejore el tránsito vial y por ende disminuyan los traumas por accidente de tránsito. Determinados vehículos de transporte están siendo cada vez más utilizados, como las motocicletas o las monopatines. Entonces, esto también es importante y que se vaya creando las medidas de seguridad para este tipo de vehículos. De esa manera se puede también abordar adecuadamente esta problemática. La violencia es causal de trauma, sí. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo podríamos abordar? Bien, con el abuso, con el consumo de alcohol, también restringir el uso de alcohol. ¿De qué manera? Ya se tiene que solo se da a mayores de edad, pero no hay una restricción. Si la persona está ebria, ya no se debería brindar un dispendio o una venta. Entonces, todas esas cositas pueden mejorar. En el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, lo cual es bien controlado, pero aún todavía sigue habiendo un mercado que facilita la adquisición de estas sustancias psicoactivas. Entonces, por ahí también son causales de traumas, porque las personas en este estado van a ser lamentablemente más imprudentes y van a utilizar ciertos transportes si estas no son controladas adecuadamente. Determinadas actividades de la industria. Hay actividades industriales que son más de riesgo y por lo tanto podrían tener mayor incidencia de traumas, como por ejemplo la industria de la construcción, la industria que cada vez es menor porque hay mayor control. Se solicita que tengan siempre el equipo de protección personal para cada tipo de actividad industrial. Entonces cada vez se está viendo que la Superintendencia Nacional de Control de Trabajadores, la SUNAFIL, brinde una mayor evaluación y control y fiscalización a las diversas industrias. Esto está permitiendo disminuir también a los mismos trabajadores. Claro, estas son formales, pero hay algunas que no son formales y estas son las que corren más riesgo, como por ejemplo la minería informal, que es la que está motivando actualmente estas situaciones de violencia en el interior del país, ¿no? Entonces, este tipo de personas que van de manera informal, como es la minería informal, los que trabajan también de manera informal en la producción de sustancias psicoactivas, obviamente esto ya no vendría ni tampoco a ser formal, es algo ilícito, pero lamentablemente hay grupos de personas que trabajan en este tipo de actividades y que no tienen un control, no tienen una fiscalización, ¿no? Entonces, todo esto pone en riesgo en la seguridad de una persona, de un colectivo y de un país. Cosas que se podrían haber abordado adecuadamente. Las actividades deportivas. Cada vez más personas se vinculan a un deporte. Estas también tienen que tener un cuidado, una evaluación y también una disminución de impacto. Estas, de acuerdo al tipo de riesgo, deben también ser siempre, en todo momento, disminuir las medidas de inseguridad que puede haber por cada deporte. La inseguridad inherente también a la edad. Esto, por ejemplo, en los niños pequeños o por personas de edad avanzada que puedan tener riesgos, ¿no? Dejarlos de repente sin el cuidado de un adulto, si van a realizar alguna actividad de exposición, ellos deberían tener ciertos equipos protectores, ¿no? Un niño que va a realizar una actividad con su monopatín o su bicicleta debe portar su casco de protección,
sus implementos que permita al niño mantenerse seguro. Igual con las personas de edad avanzada, con las entradas, con los ingresos que sean adecuados para este tipo de personas. La inseguridad por patologías relacionadas con daños cerebrales o periféricos, por secuelas neuromusculares. Es también evidente que este tipo de personas, si no tienen la seguridad para su movilidad, para su desplazamiento, ellas pueden estar más, eventualmente, más a riesgo de tener un trauma, ¿no? Y bueno, hay numerosos factores accidentales, pero estas han sido las primeras causas de trauma. Entonces, al identificar, al recoger todas estas, se pueden empezar a hacer intervenciones, ¿no? Y cada vez esto está fortaleciendo más las acciones de salud pública. Entonces, es una tarea muy importante, a no descuidar. Aquí, por ejemplo, con respecto a la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Aquí en nuestro país, como podemos observar en Perú, la tasa de mortalidad está en 65.4, ¿sí? Por 100.000 habitantes. Dentro de ellos, las mujeres están en 34.4 por 100.000 habitantes. Y los hombres están en 97.9 por 100.000 habitantes. Sí, es bastante. Es bastante la tasa de mortalidad por traumas. Entonces, en comparación, probablemente a Estados Unidos. Pero igualmente, la tendencia es que los hombres tengan mayor tasa de mortalidad por traumas, como observamos en cada uno de estos países. Canadá es uno de los países que está con una mejor tasa de mortalidad por trauma, ¿no? Aquí podemos observar, entonces, la diferencia que se tiene. Bien, es una tarea para nosotros como país. En el aspecto salud ambiental, que es otro tema que a nosotros también en el aspecto de salud pública nos llama mucho el estudio, la investigación, y es parte también de las funciones de salud pública. En ella, por ejemplo, cada una de las organizaciones internacionales, no gubernamentales, como la OPS, la Organización Mundial de la Salud, ha definido en salud ambiental desarrollar e identificar el agua, el saneamiento, en los desechos sólidos, el control de riesgos ambientales para la salud de los trabajadores, la higiene que tienen las viviendas, qué calidad de agua está teniendo, qué impacto ambiental tienen en su jurisdicción, en su país, y cómo se están llevando a cabo los residuos hospitales. Por ejemplo, en la zona europea, además de estas que se tienen, se busca también en relación a los alimentos, ¿no? La inocuidad de los alimentos, la calidad del aire exterior, la calidad del aire interior, qué productos químicos se están utilizando, y estos son peligrosos, qué tipo de biotecnología se está descubriendo, se está invirtiendo, se está teniendo en cuanto a la producción de tipo de tecnologías. En el caso de urgencias, ¿qué medidas están teniendo? Tecnologías menos contaminantes. Entonces, se buscan mayores indicadores en el aspecto europeo, organizado por la OMS también. En Estados Unidos, además de todos estos, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el control de heridas. Si es que estas están relacionadas con enfermedades relacionadas a un mal ambiente. Los aguas de desecho, las aguas llamamos tratadas, ¿no? Las aguas de desecho, las aguas tratadas, ¿qué tipo de contaminantes tienen? Las enfermedades tropicales. A ellos les preocupa este tipo de indicadores
para que ellos puedan desarrollar medidas eficientes y eficaces e intervenir oportunamente. Entonces, cada organización se ha preocupado y ha desarrollado brindar un soporte, una fortaleza en el aspecto de salud ambiental. En este aspecto, nosotros como país, también dentro de la Latinoamérica, tenemos que ir fortaleciendo cada una de ellas. Bien, esto ha sido por el día de hoy, chicos. Quisiera saber si han tenido alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Espero haber llamado su atención, pero veo menos personas, yo no sé por qué. ¿A qué se debe que no hay el total de alumnos? Hemos quedado pendiente un indicador, ¿de acuerdo? Que ya sería para la siguiente clase. Entonces, según sus sílabos, vamos a ver, hemos desarrollado 3 clases. ¿Sí? Vamos desarrollando en cuanto a las problemáticas hasta brotes y epidemias. Y allí va a venir su examen. ¿De acuerdo? Brotes y epidemias para poder desarrollar la evaluación. Entonces, ya con problemáticas de salud, el día de hoy hemos visto de qué manera la salud pública está abordando las necesidades, ¿sí? Y los riesgos que tiene en cada, como población, tanto individual como también colectivo. Entonces nos estaría faltando, han hablado de morbilidad, han hablado de mortalidad, recursos, accesos y cobertura, y nos faltarían los demográficos, ¿verdad? O yo ya me estoy olvidando. Sí, doctora. Eso nos estaría faltando, ¿cierto? El grupo... Doctora, ¿cuándo sí. sería la exposición de ese tema? El día de mañana. Mañana tenemos clase. Estará, conforme hemos tenido, cada horario, el horario se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces mañana sería nuestra última clase y también el desarrollo de este grupo que nos pueda compartir, ¿sí? ¿Qué ha encontrado? ¿De acuerdo? Para terminar con el tema de problemáticas. Todo lo que es problemáticas ya terminaríamos y el siguiente domingo sería el examen. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Entonces, mañana nos estaríamos viendo. Doctora, buenas tardes. Faltaría la extensión del grupo de factores de riesgo. Exacto, exacto, el grupo de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, estaríamos dando por finalizado la clase del día de hoy y nos encontramos mañana con nuestra última clase de problemáticas en salud pública y ya nos prepararíamos para el domingo que viene para su primera evaluación. Doctora, cuando dice el examen el domingo que viene, ¿se refiere al 22? El domingo que viene, exacto, 22. Sería por la tarde, ¿verdad? ¿Cómo estarían ustedes pensando? ¿Esta hora les viene mejor o podría cambiar? ¿Cómo lo ven? Si no, me dicen con el delegado. Sí, ya, doctora, está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sería con la cámara encendida y cada uno participando de su evaluación. ¿De acuerdo? Ok, Miss. El examen del domingo que viene. De acuerdo, ya que no los he visto tampoco ni les he exigido que prendan sus cámaras. Pero para la evaluación sí tienen que tener la cámara encendida.
¿Sí? De ¿De acuerdo. acuerdo? Sí, doctora. doctora. Perfecto. Entonces así quedamos, chicos. Para terminar, vamos a hacer nuestra oración final. Bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por habernos ayudado a comprender un tema más de esta clase. Que tú permitas a cada uno de los participantes, que tú les sigas permitiendo conocer más, Señor, más conocimientos, que les ayude a formarse como médicos, que es una profesión que está dado al servicio de los demás. Te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos, por sus familias, que tú siempre los acompañes en cada decisión que tomen. Que tu Espíritu Santo nos pueda seguir acompañando y nos podamos ver el día de mañana. Te agradecemos por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, doctora. Gracias, Bien, doctora. nos estamos Muchas viendo. gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias.